Más audiolibros, presenta. Ansiedad existencial. La inquietud humana por el sentido de la vida, Alan Watts. En un mundo donde la incertidumbre prevalece, la humanidad se enfrenta a un desafío existencial. Las preguntas sobre el significado de la vida y la existencia de un propósito eterno continúan intrigándonos, mientras que la ciencia desafía las creencias religiosas tradicionales. Sin embargo, a medida que exploramos estas cuestiones, somos recordados de la complejidad de la experiencia humana y de la imposibilidad de simplificarla en respuestas definitivas. Alan Watts nos invita a un viaje en su exploración de la búsqueda humana de significado en una era de inseguridad. Prepárese para un viaje de reflexión y descubrimiento que desafiará sus creencias y lo llevará a cuestionar el propio tejido de la realidad. No pierda esta oportunidad de expandir su comprensión de la existencia humana y encontrar inspiración en la sabiduría de la inseguridad. Según todas las apariencias externas, nuestra vida es una chispa entre una oscuridad eterna y otra. Sin embargo, el intervalo entre estas dos noches no es un día sin nubes, porque cuanto más placer experimentamos, más vulnerables somos al dolor. Ya sea en primer plano o en segundo plano, el dolor siempre está presente. Estamos acostumbrados a pensar que la existencia tiene sentido a través de la creencia de que hay algo más allá de la apariencia externa. ¿Qué vivimos para un futuro más allá de esta vida? Porque la apariencia externa parece no tener sentido. Si vivir significa terminar en dolor, incompletud y no existencia. Parece una experiencia cruel y fútil para seres que nacieron para razonar, tener esperanza, crear y amar. El ser humano, como un ser con sentido, desea que la vida tenga sentido, pero le resulta difícil creer que realmente lo tenga, a menos que haya algo más allá de lo que ve. A menos que haya un orden eterno y una vida eterna detrás de la experiencia momentánea e incierta, de la vida y la muerte. Es posible que no me perdonen por presentar un tema serio con una idea frívola, pero el problema de tratar de darle sentido al caos aparente de la experiencia me recuerda a mi deseo infantil de enviar un paquete de agua por correo. El destinatario abre la caja y se inunda de agua. Pero el juego nunca funcionaría, porque es imposible empaquetar y atar un charco de agua en un paquete de papel. Algunos tipos de papel no se desintegran cuando se mojan, pero el problema radica en darle forma manejable al agua y atar el lazo sin que se rompa el envoltorio. Cuanto más estudiamos las soluciones ya probadas para problemas políticos, económicos, artísticos, filosóficos y religiosos, más impresión nos da de que personas extremadamente talentosas están desperdiciando su inteligencia en la tarea imposible y fútil de tratar de empaquetar el agua de la vida en paquetes bien organizados y permanentes. Hay muchas razones que hacen que esto debería ser obvio para cualquiera que viva. Hoy en día, sabemos mucho sobre la historia, sobre todos los intentos de empaquetar que terminaron desmoronándose. Sabemos tantos detalles sobre los problemas de la vida que resisten simplificaciones fáciles y parecen más complejos y deformes que nunca. Además, la ciencia y la industria han acelerado tanto el ritmo y la violencia de la vida que nuestros paquetes parecen desmoronarse todos los días, cada vez más rápido. Por lo tanto, existe la sensación de que vivimos en una era de inseguridad fuera de lo común. En los últimos 100 años, muchas tradiciones sólidas han caído. Tradiciones familiares, tradiciones de vida social, de gobierno, de orden económico y de creencias religiosas. Con el paso de los años, parece que cada vez contamos con menos piedras en las que podamos aferrarnos, que cada vez tenemos menos cosas que podamos considerar absolutamente verdaderas, ciertas y permanentes para siempre. Para algunos, esto es una liberación bienvenida de las restricciones impuestas por dogmas morales, sociales y espirituales. Para otros, es una ruptura peligrosa con la razón y la cordura, que tiende a arrojar la vida humana en un caos sin salida. Para muchos, quizás la sensación de liberación ha proporcionado una alegría breve, seguida de una ansiedad más profunda, porque si todo es relativo, si la vida es un torrente sin forma ni meta, en cuyo flujo absolutamente nada, excepto el cambio mismo, puede permanecer, parece ser algo sin futuro, y por lo tanto, sin esperanza. Los seres humanos son felices siempre y cuando tengan un futuro por el cual esperar, ya sea diversión mañana o vida eterna más allá de la tumba. Por varias razones,
Cada vez más personas encuentran difícil creer en esta última. Por otro lado, la primera tiene la desventaja de que cuando ocurre la diversión, es difícil disfrutarla sin la promesa de que habrá más por venir. Si la felicidad siempre depende de una expectativa futura, estamos persiguiendo una ilusión que nunca alcanzaremos hasta el futuro, y nosotros mismos desapareceremos en el abismo de la muerte. De hecho, nuestra era no es más insegura que cualquier otra. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el cambio y la muerte no son novedad. En el mejor de los tiempos, la seguridad nunca fue más que temporal y aparente. Pero fue posible hacer que la inseguridad de la vida humana fuera soportable a través de la creencia en cosas inmutables, más allá del alcance de la calamidad, en Dios, en la inmortalidad del alma y en las leyes eternas de lo que es correcto. Hoy en día, estas convicciones son raras, incluso en círculos religiosos. No hay ninguna capa de la sociedad, debe haber incluso pocos individuos tocados por la educación moderna en los que no haya algún vestigio del fermento de la duda. Es ampliamente evidente que durante el siglo pasado, la autoridad de la ciencia ha tomado el lugar de la autoridad de la religión en la imaginación popular, y el escepticismo, al menos la incredulidad en las cosas espirituales, se ha vuelto más común que la creencia. La disminución de la creencia se produjo a través de la duda honesta, el pensamiento cuidadoso y valiente de filósofos y científicos sumamente inteligentes, motivados por el celo y el respeto por los hechos, que intentaron ver, comprender y enfrentar la vida tal como es, sin idealismo. Sin embargo, a pesar de todo lo que han hecho para mejorar las condiciones de vida, la imagen que pintan del universo parece haber dejado al individuo sin esperanza. El precio de los milagros que han logrado en este mundo fue la desaparición del mundo por venir, y estamos inclinados a hacernos la vieja pregunta, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? La lógica, la inteligencia y la racionalidad están satisfechas, pero el corazón está hambriento, porque el corazón ha aprendido a sentir que vivimos para el futuro. La ciencia puede, poco a poco y de manera incierta, darnos un futuro mejor durante algunos años. Luego, para cada uno de nosotros, será el fin de todo. No importa cuánto tiempo tarde, todo lo que se compone se descompondrá. A pesar de algunas opiniones en contrario, esta sigue siendo la visión general de la ciencia. En círculos literarios y religiosos, es común pensar que el conflicto entre la ciencia y la religión es cosa del pasado. Incluso hay algunos científicos bien intencionados que sienten que cuando la física moderna abandonó un materialismo atómico burdo, las principales razones para el conflicto fueron descartadas. Pero no es así. La mayoría de los grandes centros de enseñanza que viven estudiando las implicaciones detalladas de la ciencia y los métodos científicos están más lejos que nunca de lo que se entiende como un punto de vista religioso. La física nuclear y la relatividad acabaron con el viejo materialismo, es cierto. Pero nos dieron una visión del universo en la que hay incluso menos espacio para la idea de un propósito y un diseño absolutos. El científico moderno no es lo suficientemente ingenuo como para descartar a Dios porque no puede ser visto con un telescopio, ni al alma porque no puede ser revelada por el bisturí. Simplemente se ha dado cuenta de que la idea de Dios no tiene una necesidad lógica. Incluso duda de que esta idea tenga algún significado. No ayuda a explicar nada que no se pueda explicar de manera diferente y más simple. Argumenta que si todo lo que sucede supuestamente está bajo la providencia y el control divinos, esto en realidad equivale a no decir nada. Decir que todo está gobernado y creado por Dios es como decir que todo está arriba, lo que no significa nada. Esta noción no nos ayuda a hacer afirmaciones verificables. Por lo tanto, desde la perspectiva científica, no tiene el menor valor. Los científicos pueden estar en lo correcto en este punto, o pueden estar equivocados. Discutir esta cuestión no es nuestro propósito. Solo necesitamos reconocer que dicho escepticismo tiene una influencia significativa y establece el tono predominante de nuestra era. Lo que la ciencia dice en resumen es que no podemos saber de ninguna manera si Dios existe. Nada de lo que sabemos sugiere que sí, y todos los argumentos que pretenden demostrar su existencia carecen de significado lógico. De hecho, no hay nada que demuestre que Dios no existe, pero la carga de la prueba recae en quienes proponen la idea, quienes creen en Dios.
Los científicos dirían que se basa en un terreno puramente emocional, sin respaldo en la lógica o los hechos. Hablando en teoría, equivale a un mero agnosticismo, ya que es esencial para la honestidad científica no afirmar saber lo que no se sabe y es parte de la esencia del método científico no buscar hipótesis que no puedan ser probadas. Los resultados inmediatos de esta honestidad son profundamente inquietantes y deprimentes, ya que la humanidad parece ser incapaz de vivir sin alguna forma de mito, sin creer que la rutina y el trabajo, el dolor y el miedo en esta vida tienen algún significado en el futuro. Se crean nuevos mitos de inmediato, mitos políticos, económicos, con promesas extravagantes de un mejor futuro en este mundo. Estos mitos dan al individuo cierto sentido de significado al ser parte de un vasto esfuerzo colectivo en el que deja de sentir algo de su propia vaciedad y soledad. Sin embargo, la violencia misma de estas religiones políticas revela la ansiedad que subyace en ellas, ya que no son más que personas gritando para darse ánimos en la oscuridad. Una vez que se sospecha que una religión es un mito, su poder se desvanece. Puede ser necesario para la humanidad tener un mito, pero no es posible recetarlo conscientemente como si fuera una pastilla para el dolor de cabeza. Un mito solo puede funcionar cuando se toma como verdad, y el ser humano no puede hacerse el tonto de forma consciente e intencional durante mucho tiempo. Incluso los mejores apologistas modernos de la religión parecen ignorar ese hecho, ya que sus argumentos más enérgicos a favor de algún tipo de retorno a la ortodoxia son aquellos que muestran las ventajas sociales y morales de creer en Dios. Pero eso no prueba que Dios sea una realidad, demuestra como máximo que creer en Dios es útil. Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Tal vez, pero si el público tiene alguna sospecha de que no existe, lo inventarán en vano. Por eso, el actual retorno a la ortodoxia en algunos círculos intelectuales suena bastante hueco. Gran parte de esto es más creencia en creer que creencia en Dios. El contraste entre el creyente moderno, educado, neurótico e inseguro, por un lado, y la paz interior y la dignidad tranquila del creyente a la antigua, lo convierte en alguien envidiable. Pero es un error de aplicación de la psicología afirmar que la presencia o ausencia de neurosis es el parámetro de la verdad, así como argumentar que si la filosofía de alguien lo hace neurótico, esa filosofía solo puede estar equivocada. La mayoría de los ateos y agnósticos son neuróticos, mientras que la mayoría de los católicos son felices y están en paz consigo mismos. Por lo tanto, la visión de los primeros es falsa y la de los últimos es verdadera. Incluso si esta observación fuera correcta, el razonamiento en el que se basa es absurdo. Sería lo mismo que afirmar, dices que el sótano está ardiendo, estás nervioso por eso. Como estás nervioso, obviamente el sótano no está ardiendo. El agnóstico, el escéptico, el neurótico. Pero esto no implica filosofía falsa, implica el descubrimiento de hechos a los que no saben cómo adaptarse. El intelectual que intenta huir de la neurosis huyendo de los hechos está actuando simplemente según el principio que dice que donde la ignorancia es una bendición, ser sabio es una locura. Cuando la creencia no es eterna, se vuelve imposible y existe solo el pobre sustituto de la creencia en el propio acto de creer. Los seres humanos buscan la felicidad en las alegrías de su tiempo. No importa cuánto intenten enterrar el hecho en lo más profundo de sus mentes, saben muy bien que esas alegrías son inciertas y efímeras, y esto conlleva dos resultados. Por un lado, la ansiedad por no estar participando en algo, de modo que la mente vaga de manera nerviosa y voraz de un placer a otro, sin encontrar descanso y satisfacción en ninguno. Por otro lado, la frustración de tener que buscar constantemente un bien futuro en un mañana, que nunca llega, y en un mundo donde todo se desintegra, lleva a los seres humanos a una actitud. Después de todo, ¿para qué sirve esto? Como consecuencia, la nuestra es una era de frustración, ansiedad, agitación y adicción a alguna droga. De alguna manera, debemos aferrarnos a lo que podemos mientras podemos, y bajo la superficie, la percepción de que todo es fútil y carece de sentido. La droga es nuestro alto nivel de vida, un estímulo sensorial complejo y violento que nos vuelve cada vez menos sensibles, y, por lo tanto, necesitamos aún más estímulos violentos. Tenemos sed de distracción, un panorama de imágenes, sonidos, experiencias y excitaciones en el que se debe incluir lo máximo posible en el menor tiempo posible.
Para mantener este estándar, la mayoría de nosotros estamos dispuestos a vivir de una manera que consiste en hacer trabajos que son aburridos, con el fin de ganar la posibilidad de aliviar ese aburrimiento durante intervalos de placer costoso y frenético. Estos intervalos se consideran la vida real, el verdadero objetivo detrás del mal necesario, que es el trabajo, o imaginamos que la justificación para este trabajo es la creación de una familia que seguirá haciendo el mismo tipo de cosas para crear otra familia, y así sucesivamente, por toda la eternidad. Esto no es una caricatura, es una simple realidad de millones de vidas, tan comunes que apenas necesitamos detenernos en los detalles, excepto para notar la ansiedad y la frustración de quienes viven de esta manera, sin saber qué más hacer. Pero, ¿qué vamos a hacer? Parece haber dos alternativas. La primera es de alguna manera descubrir un nuevo mito o resucitar el antiguo de manera convincente. Si la ciencia no puede demostrar que Dios no existe, podemos intentar vivir y actuar en base a la remota posibilidad de que tal vez exista. Al final, parece que no hay nada que perder en esta apuesta, porque si la muerte es el fin, nunca sabremos lo que perdimos. Pero, obviamente, esto nunca conducirá a una fe vital. De hecho, es ampliamente decir, ya que todo es fútil de todos modos, finjamos que no lo es. La segunda es tratar seriamente el hecho de que la vida es, como está escrito en Macbeth de William Shakespeare, un cuento contado por un idiota, y hacer lo mejor que podamos con ella, permitiendo que la ciencia y la tecnología nos sirvan lo mejor que puedan en nuestro viaje de la nada a la nada. Sin embargo, estas no son las únicas soluciones. Podemos comenzar desafiando todo agnosticismo desde una perspectiva crítica. Podemos admitir francamente que no tenemos base científica para creer en Dios, la inmortalidad o cualquier tipo de absoluto. Podemos abstenernos de una vez por todas de intentar creer, enfrentando la vida exactamente tal como es y nada más. Este punto de partida conduce a otro tipo de vida que no requiere mito ni desesperación, sino una revolución completa en la forma común habitual de sentir y pensar. Lo extraordinario de esta revolución es que revela la verdad detrás de los llamados mitos de la religión y la metafísica tradicional, no revela creencias, sino realidades palpables que inesperadamente corresponden a las ideas de Dios y la vida eterna. Hay motivos para suponer que una revolución de este tipo ha sido la fuente original de algunas de las principales ideas religiosas, relacionándose con ellas como la realidad se relaciona con el símbolo y la causa con el efecto. El error común en la práctica religiosa consiste en tomar el símbolo como realidad, ver un dedo que señala el camino y chupar ese dedo en busca de consuelo en lugar de seguir el camino. Las ideas religiosas son como palabras, tienen poco valor y a menudo son engañosas a menos que se conozca la realidad concreta a la que se refieren. La palabra, agua, por ejemplo, es un medio útil de comunicación entre personas que conocen el agua, lo mismo se puede decir de la palabra o idea de Dios. No pretendo parecer misterioso ni defender un conocimiento secreto, la realidad que corresponde a Dios y la vida eterna es honesta, sin trucos, simple y abierta para aquellos que deseen ver. Pero ver requiere corrección de la mente, al igual que ver con claridad a veces requiere corrección de los ojos. La creencia más estorba que ayuda en el descubrimiento de esta realidad, ya sea creer en Dios o en el ateísmo. Ahora debemos hacer una distinción clara entre creencia y fe, porque en la práctica común, la creencia ha llegado a significar un estado de ánimo casi opuesto a la fe. La creencia, como estoy usando la palabra, es la insistencia en que la verdad es lo que apreciaríamos o desearíamos que fuera. El creyente abre su mente a la verdad con la condición de que ésta se ajuste a sus deseos e ideas preconcebidas. La fe, por otro lado, es la apertura sin reservas de la mente a la verdad. Sea lo que sea la verdad, la fe no tiene ideas preconcebidas, es un salto a lo desconocido. La creencia agarra, pero la fe deja ir y venir. En este sentido de la palabra fe, la virtud fundamental de la ciencia, al igual que cualquier religión que no sea pura engañadora. La mayoría de nosotros cree para sentirse seguro, para hacer que la vida individual parezca valiosa y significativa. La creencia se ha convertido, por lo tanto, en un intento de aferrarse a la vida, de atraparla y conservarla para uno mismo. Pero no se puede comprender la vida y sus misterios mientras se intenta atraparla. De hecho, no se puede atrapar,
al igual que no se puede caminar con un río en un cubo. Si alguien intenta poner el agua corriente en un cubo, obviamente no comprende lo que es el agua corriente y siempre quedará decepcionado, porque el agua no fluye dentro del cubo. Para tener agua corriente, es necesario no retenerla para que fluya. Lo mismo es cierto para la vida y Dios. La fase actual de la historia y del pensamiento humano es especialmente adecuada para no retener. Nuestra mente ha sido preparada para esto por el colapso mismo de las creencias en las que buscábamos seguridad. Desde un punto de vista que está escrito, aunque de manera extraña, de acuerdo con ciertas tradiciones religiosas, la desaparición de viejas tablas de salvación y verdades absolutas no es una calamidad, sino más bien una bendición. Prácticamente nos obliga a enfrentar la realidad con la mente abierta. Y conocer a Dios solo es posible con la mente abierta, al igual que solo se puede ver el cielo a través de una ventana clara. No se puede ver el cielo si el cristal de la ventana está pintado de azul. Pero las personas religiosas que se resisten a quitar la pintura de la ventana, que ven con temor y desconfianza la actitud científica, que confunden la fe con el apego a ciertas ideas, son extrañamente ignorantes de las leyes de la vida espiritual que deberían haber encontrado en sus propias tradiciones. Un estudio cuidadoso de la religión comparada y la filosofía espiritual revela que abandonar la creencia, cualquier apego a la vida futura en beneficio de la vida presente y cualquier intento de escapar de la finitud y la mortalidad son etapas regulares y normales en el camino espiritual. De hecho, es incluso un principio fundamental de la vida espiritual que debería haber sido evidente desde el principio. Y sorprende al final que teólogos educados adopten una postura que no sea cooperativa con la filosofía crítica de la ciencia. Claro, no es ninguna novedad que la salvación solo viene a través de la muerte de la forma humana de Dios. Pero quizás no ha sido tan fácil ver que la forma humana de Dios no es solo el Cristo histórico, sino también las imágenes, ideas y creencias en lo absoluto a las que la mente humana se aferra. Aquí está el sentido completo del mandamiento: no te harás imagen, ni semejanza de nada que esté en el cielo, no las venerarás ni adorarás. Para descubrir la realidad fundamental de la vida, lo absoluto, el Dios eterno, es necesario dejar de intentar tocarlo en forma de ídolos. Estos ídolos no son solo imágenes burdas, como la imagen mental de Dios como un anciano en un trono dorado. Son nuestras creencias, nuestras preciadas concepciones de la verdad, las que crean obstáculos para abrir la mente y el corazón sin reservas a la realidad. El uso legítimo de las imágenes sirve para expresar la verdad, no para poseerla. Esto siempre ha sido reconocido en las grandes tradiciones orientales, como el budismo, el Vedanta y el taoísmo. El principio no es desconocido para los cristianos, ya que estaba implícito en las enseñanzas de Cristo y a lo largo de toda su historia. Su vida fue, desde el principio, una aceptación y comprensión total de la inseguridad. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El principio es aún más apropiado si Cristo se toma como divino en el sentido más ortodoxo, como encarnación única y especial de Dios. Porque el tema fundamental de la historia de Cristo es que esa imagen expresada de Dios se convierte en la fuente de vida en el mismo acto de ser destruida. A los apóstoles que intentaron aferrarse a la divinidad en la forma de su individualidad humana, Él les explicó: a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En la misma línea, los advirtió: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Más que nunca, estas palabras son aplicables a los cristianos y expresan con precisión todas las circunstancias de nuestro tiempo. Porque nunca entendimos verdaderamente el significado revolucionario detrás de ellas. La asombrosa verdad de que lo que la religión llama visión de Dios, se encuentra al renunciar a cualquier creencia en la idea de Dios. Por la misma ley del esfuerzo contrario, descubrimos lo infinito y absoluto, no a través del esfuerzo por escapar del mundo finito y relativo, sino a través de la completa aceptación de sus limitaciones. Por paradójico que parezca, encontramos que la vida tiene sentido solo después de ver que no tiene propósito, y conocemos el misterio del universo solo después de convencernos de que no sabemos absolutamente nada sobre él. El agnóstico,
El relativista y el materialista común no pueden ver hasta este punto porque no siguen su línea de pensamiento con consistencia hasta el final, un final que podría ser una sorpresa en sus vidas. Abandonan la fe y la apertura a la realidad demasiado rápido y permiten que sus mentes se endurezcan en doctrina. El descubrimiento del misterio, la maravilla más allá de todas las maravillas, no requiere creencia, porque solo podemos creer en lo que ya sabemos y concebimos. Pero esto está más allá de cualquier imaginación. Solo necesitamos abrir bien los ojos y la mente para que la verdad salga a la luz.